Que seamos dignos por teología, por estudio, por escuela, por... Dios les bendiga, hermanos, gracias. Sino porque somos dignos, hermanos, porque una vez se nos habló de una muerte en una cruz, que fue derramada una sangre. Sí, amén. Y se nos enseñó por medio de la Biblia que si nosotros aceptábamos esa sangre, nuestros pecados eran perdonados y toda nuestra indignidad se iba a ir y nos iba a hacer dignos. ¿Dignos de qué? Dignos y merecedores de un reino y de una vida eterna. Amén. De una salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Ahí está. Usted siga caminando, siga perseverando y hasta el final va a obtener esto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos, Señor, tu palabra para que sea ella, Señor Jesucristo, la que nos hable en nuestro corazón, en nuestra mente. Seas tú, Señor, exaltado en esta hora, como el orador, Señor, al principio dijo que desde el principio hasta el final seas tú, Señor, el principal, Señor, el invitado, Señor, primordial, ese invitado especial en esta tarde, Señor Jesucristo. Nosotros, Señor, solamente venimos a recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Venimos a llenarnos de tu amor, de tu misericordia. Venimos a aprender a ser mejores como tu profeta lo enseña, que cada vez que venimos a la iglesia es para ser mejores. Aunque sabemos que tu enemigo siempre pone una atmósfera diferente, porque quiere perturbar, quiere traer cosas erróneas, pero en este momento lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, en tu nombre bendito, dándole libertad a tu palabra para que sea, Señor, hablada, y como lo dijo nuestro pastor, y creemos que es cierto, que no sea añadida a la vida porque ya tiene vida. Solamente la tomamos esa vida en nuestra vida para vida eterna. Padre, esa lectura de la palabra, esa predicación, Señor, ya lleva la bendición a nuestras vidas, Padre. ¿Cómo es posible que bendigamos algo que tú mismo estás diciendo si son palabras de bendición para nuestra vida, Señor? Lo bendecimos en todo momento por reverencia a ti, Señor, sabiendo que tú lo has bendecido para nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos estamos a un lado, dejando que seas tú el que gobierne, Señor, en esta atmósfera, el que gobierne en este recinto, en todo momento. Seas exaltado, Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, hermano, por favor. ¿Me permiten bajar? Vamos a mantenernos ahí orando, por favor, hermanos. Todo está bajo control, bajo las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos todos ahí. Inclinen su rostro, hermanos. Ustedes, por favor, nos ayudan más y guardamos la paz de Dios en nuestro corazón. Pónganse a orar. Ahorita ya estamos haciendo algo para poder ayudar a nuestra hermana. Vamos a orar todos juntos. Hermano, por favor, no abra sus ojos, hermano. Y bendito Padre Celestial, Señor, en estos momentos, Padre, nos ponemos delante de tu divina presencia, Señor, para pedirte, Dios, bajo la unción, Señor, de tu palabra, de la alabanza, que tomes control, Señor, de todas estas cosas, Padre, Señor, y Dios, que tú nos muestres, Padre, nos ayudes en estos momentos, Padre. Te necesitamos como nuestro médico en estos momentos, Padre, Señor, que Perlita pueda recuperarse para la honra y la gloria de tu nombre, Dios. Señor Jesús,
Por favor, Dios, te necesitamos, Señor Jesucristo. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida, Dios. Gracias, Padre. De esta manera, Señor, tomamos tu palabra en nuestro corazón, tu palabra que va a ser expresada, Señor, con libertad para cada uno de nosotros. La recibimos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermana, yo le sugiero que la pase al fresco, por favor. Fíjese qué tremendo. A mí me enseñaron primeros auxilios en mi trabajo y no sabe uno cuando los va a usar, ¿no? De repente la gente pierde el control en una situación difícil, y lo primero que le enseñan los primeros auxilios es quedarse quieto y calmar la situación, porque muchas veces es algo sencillo y hacemos las cosas peores. Son síntomas, hermano, de la adolescencia. Eso es normal, ¿verdad? Nuestra hermana tiene que ir a revisarse, ¿verdad? Por si que creemos que no tiene nada, ¿verdad? Pero por si las moscas, como luego dicen, ¿verdad? Hermanos, tenemos una visita que de hace tiempo la conocemos. Amén. Nuestra hermana Mari Vargas. Póngase de pie, hermana. Dios la bendiga, hermana. Nos tocó vivir algunas cosas con nuestra hermana. Dios la bendiga, hermana. Qué bueno que esté con nosotros. Fíjese que tremendo. Yo me dispuse, en mi corazón estaba leyendo y traigo muchas cosas en mi cabeza, ¿verdad? Se me hacía difícil hacer un tema. De hecho, yo soy de las personas que me cuesta mucho trabajo poner un tema y empezarlo a escribir, y mi hermano William sabe, ¿verdad?, que todo lo traigo en mi cabeza, todo. Hay gente que me pregunta y empiezo y como una bolita de estambre, ¿verdad?, me empiezo a deshilachar. ¿Por qué? Porque, no sé, siempre traigo la cabeza maquinando. Me cuesta trabajo, les digo, hacer un tema. Pero yo quiero tocar un tema, hermanos. Un tema aquí, que me llama la atención por el tipo de cristianismo que se vive ahorita en la sociedad. Sabemos nosotros aquí en esta casa, en este hogar, sabemos que nosotros como cristianos debemos de hacer la diferencia a un cristianismo de denominación. Debemos de ser cristianos de palabra. Y es bien difícil, hermanos, ser cristianos de palabra. ¿Por qué? Porque siempre, ante todas las circunstancias, ante todas las situaciones, ante todas las decisiones de una persona, se antepone la personalidad, se antepone la manera de pensar, se anteponen las conveniencias, se anteponen los temores. Tenemos muchos temores, muchos miedos. Se antepone nuestras costumbres. Siempre cada cristiano que va a tomar una decisión siempre causa un efecto inconcluso. Digo un efecto inconcluso, o sea, que no llega a la cúspide de la perfección de lo que quiere, porque siempre ponemos algo delante, siempre. Muchas veces, ahorita leí un mensaje del hermano Branham cuando dice que es bien difícil, dice la palabra de Dios, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿sí?, una montaña se movería. Entonces, si nosotros creemos que Dios es el creador del universo y que esta es su palabra, entonces literalmente usted con un granito de fe sí puede mover una montaña. Sí, pero ¿para qué querrá mover una montaña? O sea, nosotros pensamos, ¿para qué? ¿Para demostrarle al mundo que tenemos fe? ¿O para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos fe? ¿O para saber que tenemos fe? ¿O para que la iglesia se avive para que se vea que hay fe? Entonces, siempre nosotros tenemos que poner la condición real, el porqué de las cosas. Y él les decía que eso nos permite muchas veces frenarnos ante la cúspide perfecta de nuestra meta.
Si yo quiero tener una plática con una persona muy objetiva y le quiero dar a entender, ¿verdad?, qué cosa me incomoda, yo como persona, pues soy muy bravucón, muy bocón en el hablar, y ya sé que cuando empiece a hablar lo voy a lastimar, lo voy a ofender, o ya sé que el hermano cómo va a actuar, o la hermana, entonces empiezo a darle vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y nunca queda claro lo que quiero decir. ¿Por qué? Pues porque ya me puse delante de mí lo que les decía, es que yo soy muy torpe para hablar, muy tosco, y la voy a lastimar, o lo voy a lastimar. Y entonces ya busqué la manera de no llegar a la meta, al objetivo. Ya no fue un cumplimiento perfecto de lo que quería. Y la otra persona, por consiguiente, no es bendecida. ¿Por qué? Se va a quedar, ¿qué habrá querido decir la hermana? ¿O qué habrá querido decir la hermana? O sea, bueno, pues quién sabe por qué me lo dirá, o por qué me dijo ese ejemplo, o sea, ¿a mí qué? Y todos hacemos ese tipo en nuestra cabeza. Entonces, yo quiero hablar un poquito, hermanos, acerca de Santiago, por eso no leí el texto bíblico. Ahora su Biblia, Santiago, primera de Santiago. Sí, Santiago, capítulo 3, primera y última. Capítulo 13. Fíjese qué tremendo, ¿eh? La Biblia tiene un título que dice la lengua. La lengua. Y la lengua, ahorita lo vamos a leer, ¿no?, es la parte que menos le ayuda al cristiano para poder ser perfecto en su plenitud. Pero la lengua se gobierna, pues, por la mente y el corazón, ¿verdad? La lengua es un órgano, sí, un órgano que expresa lo que hay en el corazón y en la mente. Entonces, vamos a hablar de la lengua, pero quiero que usted se vaya en su persona, en su mundo, en su medio, se vaya más adentro, ¿verdad?, más a su fondo, a su corazón, más a su mente. Vamos a leer Santiago 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Voy a pararle ahí porque seguimos leyendo. Es lo que les decía. Yo meditaba en base al cristianismo que se vive ahora sí que en los medios sociales que tenemos, un cristianismo a medias, un cristianismo tibio, ¿sí?, donde se nos enseña desde chiquitos, en nuestra casa, en la escuela, en todos los medios. Fíjense qué tremendo, se nos enseña a ser radicales en lo que nos conviene, pero en otras cosas, no te apasiones tanto, no es para tanto. Usted llega a su casa y usted quiere ser radical y empieza a leer la Biblia y quiere llegar, ahora sí que dando machetazos, ¿verdad?, con la Biblia. No te apasiones, no seas religioso. Dicen, la otra vez hablaba el hermano de religiosismo. No soy religioso.
Cuando religioso no es leer la Biblia, religioso no es empaparse de la Biblia y de la oración. Entonces, yo les decía precisamente porque voy a irme al grano, bueno, no está rodando, siento como que estoy dando vueltas. La mayoría de nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces nos dejamos mover por culturas, por costumbres que trae nuestra familia. Y pocas veces, hermanos, nos dejamos mover por la palabra de Dios. Es más, es poco el cristiano que en verdad se deja mover por la palabra de Dios sin que antes ponga sus necesidades, sin que antes ponga sus conveniencias. Es bien poquito. De hecho, por eso, hermanos, cuando Josué pasó el Jordán, sí, por eso fueron nomás 2. Esos 2 sí dejaron sus conveniencias, sí dejaron todo lo que se les había sembrado. Imagínense en el desierto que no se les sembró, como decía el predicador esa vez. Llegar y luego decirle todo lo que en contra de los otros 10 espías que iban con ellos, dijeron lo contrario a ellos. Y luego todavía el profeta de ellos mismos queda desterrado. Cuando, imagínense, yo voy y luego tengo un profeta y creo que Dios está en él, que su rostro resplandece, que los milagros pasan por él, que Dios le habla a él para mí, y aún así se queda afuera. Y ¿a poco no pensaría uno, caray, ¿y yo quién soy? O sea, ¿por qué yo sí paso? ¿O por qué yo sí tengo que pasar? ¿Por qué yo veo de esa manera? ¿Por qué yo veo diferente? Meramente, hermanos, así, tan sencillo, la palabra te enseña a ver diferente. La misma palabra de Dios te enseña que tus necesidades primordiales se van a acabar. Sí, no es el comer y vestir, no me refiero a eso, me refiero a las que traes en tu corazón, en las que te duelen, en las que te causan dolor, dejarlas. Es como cuando uno compra un carro. Me acuerdo una vez que escuché un predicador y cuando lo dijo, lo dijo por mí, dije. Cuando uno compra un carro, hermanos, y luego lo lava y lo limpia y lo agarra uno bien bonito, y luego le dicen, dale ahí, hermano. Ay, Señor. Pero pues, ¿qué? No podrá irse en un camión. Sí, ¿por qué? Porque uno pone primero lo de uno, el amor propio. Sí. Y el amor propio, hay un amor propio que es correcto. Cuando tú te amas conforme a la palabra de Dios y mueres para Cristo, eso es un verdadero amor propio. Sí, pero el amor propio es que el que es egocéntrico, ese te hace que vayas en contra del amor fraternal. Fíjense, vamos tocando el punto C, para que vaya atando poquito. Entonces, cuando usted, en su manera de vivir, en su manera de pensar, usted está leyendo la Biblia, usted está orando, usted está así, viniendo a la iglesia, pero con su lengua hace un comentario. La misma Biblia nos enseña que somos merecedores del infierno. ¿Sí lo han leído? Ahí, más atrasito de ese que leímos, en el 2, ¿sí? Dice, habla de eso precisamente. En el 2, en el 1 lo leí. Que habla de que el mismo que escribió no matarás, escribió no adulterarás. Y si no mato pero adultero, pues es lo mismo. Entonces, por más de que yo lea y ore y no refreno mi lengua, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando nosotros, muchas veces nos pasa como cristianos, cuando nosotros leemos, aún, cuando leemos, nos hacemos como que dice, no, yo soy bien leedor, yo leo mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque no está, hermanos, tomando el espíritu de la palabra en su vida. Aún leer la Biblia lo hace religioso. No estoy diciendo que deje leer en ningún momento, usted siga leyendo y siga humillándose a Dios. Pero me topé con la parte donde dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque poder ser hacedor, traigo el diezmo, la palabra me dice que cumpla con el diezmo. Poder ser hacedor, que me reúna, la palabra dice que me reúna, como muchos tienen por costumbre, lo cumplo, soy hacedor,
Sí, la palabra dice que debo de pedir perdón, soy hacedor, pido perdón. Pero si no refreno mi lengua, ese es un problema bien grave, un problema bien grave. ¿Sí saben ustedes que las palabras, por más de que si usted ya dijo una palabra que dañó, por más de que pida perdón, esa palabra ya tuvo un efecto negativo en una persona, aunque yo le pida perdón? Es más, si yo le hago una ofensa a mi esposa y si los siguientes 3 años yo me la paso pidiéndole perdón, ella puede morir con lo que yo le dije en ese momento. Ella se puede quedar con eso en su corazón. ¿Por qué? Así son las palabras. Y cuando habla de la lengua, no habla de este órgano que traemos aquí adentro, habla de lo que sale del corazón. Yo una vez predicando les decía, no voy a ir mucho predicando, no lo sé, una vez predicando les decía que no es cierto cuando digo, ay, no es cierto, no te lo quise decir. No es cierto. No es cierto. Si usted lo dijo es porque lo traía. Usted tiene que aprender a morir a ese tipo de pensamientos, a morir a ese tipo de conductas. Como cristianos, eso nos hace ser tibios. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que yo ofendo, ¿qué va a venir en consecuencia a mi persona? Oye, no hice sin querer. No. Y me empiezo, no. Ay, el hermano por poco se ofende. Siempre, y empezamos a hacer como que nosotros nos mantenemos, estamos limpios, pero no quisimos hacer daño. Es natural. En toda la persona va a pasar eso. Por eso la Biblia dice que ningún hombre puede gobernar la lengua. Ningún hombre. En la mañana platicaba con una persona y hablábamos de los dones, del don de lenguas. Él me preguntaba que si es señal del bautismo del Espíritu Santo el don de lenguas. Yo le decía, no es señal. Entonces, ¿qué significa que hablen lenguas? Es un don espiritual. Entonces, ¿qué es una señal del Espíritu Santo? Le dije, pues la palabra te dice. Y le mostré la pirámide de la perfección, la que hemos venido viendo, que es fe, virtud, ciencia o conocimiento, y dígame otro, templanza o paciencia, piedad, temor de Dios, dominio propio, y lo dice amor fraternal. Sí, amor fraternal. Vamos a seguir leyendo, fíjense lo que dice aquí. ¿Dónde nos quedamos? En el 8, no, en el 9. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Perdón? Sí, que están hechos a imagen de semejanza de Dios, ¿no? Están hechos a la semejanza de Dios, dice. El amor fraternal ofende a los hombres. No. ¿Se fija que yo siempre cuando predico yo, me gusta hablar para que usted capte en su persona qué necesitamos cambiar como cristianos para dejar de ser cristianos denominacionales, cristianos de esos que van de pasadita, que seamos cristianos genuinos. Yo, igual que usted, necesitamos de el espíritu de esta palabra, de la vida que emerge al leer esta palabra. ¿Sí? Necesitamos de esto. ¿Por qué? Hablábamos otra vez que en un tema que decíamos de leer la Biblia, que leer la Biblia, muchos decían, no, que el espíritu mata y la letra, el espíritu da vida y la letra mata y el espíritu vivifica. Y teníamos ese debate y muchos decían que esta letra mata. Y en realidad, una letra no mata, te mata tu concepto, tu manera de ver, tu manera de leer. Lo que hay en tu corazón es lo que te mata. Entonces, yo no espero ser un buen cristiano, no espero ser un cristiano perfecto si mi lengua no es dominada, si mi lengua no se frena. Miren, les voy a dar un ejemplo. Hay una persona que yo le he estado instruyendo y le estaba enseñando, y esa persona me tienen todavía, gracias a Dios, ¿no? Es muy humilde, pero voy a hablar de lo que pasó. Me tenían un concepto muy alto y me decía, yo quiero ser como tú, porque él es cristiano. Y decía yo, no, es que yo te digo que tú eres muy íntegro y
y me decía cosas, no estoy hablando de mí, o sea, es lo que él le veía en mí, y yo me sentía halagado, pues qué bonito. Una de las veces tuve un problema con él, y le dije, ese hombrecito, esas son mariconadas. Le dije en pocas palabras que era un maricón. Créanme que esa persona se fue a su dignidad hasta el suelo. Tan así que empezó a buscar trabajo en otro lado. Quiso renunciar. Quiso dejar, ahora sí que por dignidad, quiso dejar su trabajo, como se dice, secretamente. Entonces yo me empezaba en mi mente y yo dije, me exalté y muy mal, y yo vine aquí a la iglesia y predicaron y me llegó, y yo dije, voy a llegar y voy a tener que pedirle perdón, y le pedí perdón, y me dijo, fíjese que sabio, muchas veces a nosotros nos falta esa sabiduría. Me dijo, sí, me pediste perdón porque me dijiste eso y te lo acepto. Dice, yo, disculpas. No, le dije, perdóname. Y me dice, te lo acepto. Dice, sí. No, hasta ahí todo bien, gracias, me hace sentir bien, bla, bla, bla. Sí, ahora, ¿por qué me lo dijiste? Ay, Señor, dime por qué me lo dijiste. Y no, es que estaba enojado. ¿Por qué estabas enojado? Es que me hiciste enojar ¿por qué te hice enojar? Me empezó a escarbar, hasta que llegó al punto que le dije, ¿sabes qué? Mira, tú eres así, y eso me estorba y me da coraje que seas así. Y dice, ahora sí me siento libre yo y te sientes libre tú, me dijo. Tenía que salir, hermanos, tenía que salir eso que traía. Fíjese que a mí me enseñó él, de que no basta pedir perdón, sino basta sacar lo que está dentro del corazón. Para que este miembro no tenga poder, usted tiene que sacar lo que lo gobierna. Usted tiene que hacer que eso que lo gobierna muera. Eso que usted le permite ofender, lastimar, hablar. Dice que, aquí en la parte de la Biblia dice que calumniar. Sí, dice que, ¿cómo dice? Hablar secretamente, ¿cómo dice? A ver, vamos a seguir leyendo para no mentir. No me quedé en el 11. ¿Acaso, en el 10, de una misma boca procede bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos, ¿y qué dice? Y contención, peleas, el estar peleando. Dice, ni mintáis, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál sabiduría? Esa sabiduría que nosotros nos queremos dar muchas veces. Esa sabiduría que nosotros como cristianos decimos, no, soy cristiano, a mí se me ha enseñado y lo voy a hacer. Pero no sabe usted, ¿no? Gracias a Dios, que Dios siempre lo va a llevar a que busque, escarbe en su corazón y saque lo que trae. Porque ese privilegio tenemos los hijos de Dios, que Dios no nos deja tranquilos, ¿no? Dios nos hace sacar todo. Yo creo que usted en su vida, a lo mejor usted quiere hacer algo y ahí lo trae, pero Dios no va a dejar que proceda su caminar, que siga su caminar hasta que no saque eso que trae. Amén. Y eso lo va a hacer que usted crezca y que llegue a la meta. Amén, amén. Les hablaba la otra vez del camino, que dice que Jesucristo dice, yo soy el camino. Y les decía que muchos de nosotros estábamos, a lo mejor el camino es la carretera Juárez, la meta es Juárez, y a lo mejor uno estaba en la villa, uno, como le decía el hermano Willy, uno en la cantera, uno en Jardines, uno en el Cerro La Cruz, uno en la salida Cuauhtémoc, sí, todos perdidos, todos perdidos, y cada uno tuvo que escuchar del camino y salir de su condición, de su comodidad, para tomar ese camino. Pero resulta que cada uno donde estaba traía sus conductas, traía sus vicios, traía sus, no digo de vicios de drogas, de alcohol, hermano, esos salen rápido. Yo no entiendo por qué muchos predicadores se paran y luego dicen, no, que
que si aquí sí o no es por eso, yo digo por aquellos que se paran y dan testimonio y dicen, no, Dios me sacó de las drogas, y Dios me sacó de los vicios, y sí, gloria a Dios, pero nunca crecen más allá, no van más allá de que, sí, yo le digo a la gente, eso es fácil, para Dios eso es fácil, quitarte el cigarro, el alcohol, la droga, eso Dios lo hace así, pero que mueras tú para vivir en Cristo, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque eres tú el que le estorba a Dios, porque tu lengua es la que está hablando y siempre está matando y avergonzando a Dios, porque David Hermosillo siempre que quiere hablar con alguien se exalta, grita y ya ofendió, así es sencillo. Entonces, ¿dónde queda el milagro de Dios? Y yo se lo digo como me lo pudiera haber dicho a mí este hermano, esta persona. Oye, pues yo te veía de lo mejor, entonces ¿dónde quedó todo lo que me hablaste? Todas esas maravillas que dices que la Biblia las lees, ¿dónde quedaron? Pero gloria a Dios porque Dios lo usó para ayudarme. Ahí ni siquiera le dije nada, hermanos, créanme que me fui avergonzado. Y me fui allá a un rincón y dije gracias a Dios porque le diste todas las armas para que me desnudara. En ese momento no puede ni voltearlo a ver a los ojos, porque claro que siente vergüenza uno, claro, pero esa vergüenza, hermanos, más adelante lo hace uno entender y poder levantar la cabeza y ahora sí llegar con la libertad, porque ya no traigo eso en mi corazón, llego con la libertad. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y voltea y lo ve, se siente diferente el saludo, le dicen a uno. Hermano, ¿por qué? Porque ya no tiene ese estorbo. Muchas veces decimos, aquí hemos recibido ese comentario, bien bonita la iglesia, el abrazo, y que mucho amor y todo. Sí, gloria a Dios que se ve y se siente. No tengo nada en contra de eso, pero muchas veces, ¿verdad?, tristemente, se topa el nuevo con uno, con otro, y ese uno otro ya hizo una imagen diferente. ¿Y sabe por qué? Simplemente por no frenar la boca, la lengua. Nada más por no frenar la lengua. Por eso cuando el pastor predicó y dijo eso de que él le decía a Jesucristo, le decía, Señor, cámbiame, no te quiero avergonzar. De hecho, es mi frase diaria. Cuando voy con mis compañeros y empiezo a hacer algo, digo, ay Señor, ayúdame a no avergonzarte, porque de seguido te pongo en mal. Seguido, siempre. ¿Por qué? Porque quiere uno jactarse. Porque uno se siente sabio, como dice aquí la palabra. Se siente uno que sabe y que puede, y no, y yo acá, y empiezo a enredar. Y más cuando le gusta uno hablar y que no se calla y enreda las cosas y al último acaba y mentira tras mentira y enredo tras enredo. Y luego se van allá a espaldas y le dicen, pues que el cristiano, no digo los del mundo, digo la denominación, no, digo nosotros, no, que el cristiano, y que el cristiano, y se enoja uno. ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Lo que vemos, que saben. Por eso, hermanos, yo dije, voy a hablar, dije, mi tema era corto, ustedes saben que me gusta hablar mucho. Quiero llegar al punto donde usted, hermanos, usted debe de comprender cuando dice, no es posible que salga de una fuente agua dulce y agua salada. Es una pregunta, ¿verdad? Sí, pero es una afirmación también. Analice su vida, analice su corazón. Sepa que usted, cuando hace una murmuración, aquí me acordé la palabra, cuando usted murmura acerca de su hermano, usted ya encendió un bosque. ¿Sí? No dañó a una persona, encendió un bosque. Porque ya en el que sigue, pues la hermana dijo, no, pues el hermano dijo, no me creas amiga, pero sí trae esa tendencia, ¿no la has fijado? Como que sí el hermano, como que acá y como que allá, y sigue, ¿y dónde quedó la bendición? ¿Dónde quedó la ayuda? ¿Dónde quedó el cristiano que no es de la denominación?
¿Dónde quedó el cristiano que sí cree en la palabra? Miren, hermanos, nosotros platicando con el pastor, me decía de noticias que están pasando en iglesias de este mensaje. Cuando yo llegué a este mensaje, yo de hecho aquí lo estaba leyendo, hice una predicación que le llamé ¿qué haces con el mensaje? Así le puse yo. ¿Por qué? Porque yo vengo de la denominación y sé cómo se manejan las cosas, cómo se mueven, y muchas veces hasta sobornos hay ahí de que no, ahí te va para el agua, ahí te va para la luz, no me la cortes. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En las iglesias, ya ni siquiera en casas de cristianos. Y me platicaba el pastor de cosas que están pasando en iglesias que tienen este glorioso mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque todos nosotros, los cristianos, las personas, siempre ponemos adelante nuestro ego, nuestra persona, siempre, nunca ponemos la persona de Jesucristo. Entonces, son pequeños detalles. Les decía que el nicolaísmo, cuando la iglesia de Éfeso, cuando nació, era un espíritu que se metió. Ese espíritu tomó poder y se encarnó. Y luego todavía que tomó poder y se encarnó, y tuvo más poder a tal grado que se hizo muerte, que mataba. ¿Sí? Persecución, muerte. ¿Usted cree de dónde va a venir la persecución? ¿De los de afuera? De los de adentro. De los que creen lo que usted cree. Cuando dice la palabra que tus primeros enemigos serán los de tu casa, ahí se cumple esa parte. De dentro de la iglesia de Éfeso salieron los nicolaitas. De ahí empezó todo. Y vino caminando todas las edades. No digo de Éfeso en la iglesia del templo de Éfeso, sino en la edad de Éfeso. Cuando Pablo, en ese tiempo, hermanos, tristemente existe eso. Por eso es bueno que usted siga leyendo la Biblia. Es bueno que usted se ponga a orar. Es bueno que usted se ponga a cuentas con su hermano. Es bueno que usted no piense hacer cosas grandes. Simplemente límpiese. Por eso dice la palabra: el que esté sucio, ensúciese más, y el que sea limpio, límpiese más. ¿Y cómo se va a limpiar? Usted acérquese y hable, sáquelo de su corazón, aquí para Cristo, para su hermano, para su hermana. Siempre esté limpiándose, lea la palabra dice que nos limpia. Amén. Cuando yo decía que la lectura muchas veces nos hace daño, no me lo tome por el lado que nos hace daño, sino que es nuestra mente la que nos hace daño al querer acomodar la lectura a nuestra vida. Cuando nosotros debemos de acomodar nuestra vida a la lectura, es una manera de verlo diferente. ¿Sí? No tome, me decían en el trabajo, sí, que los 7 hábitos para ser mejor, y que, sí, que Miguel Ángel Cornejo, y todas las cosas de motivación. Espérame, les digo yo, todo eso fue sacado de aquí. ¿Sabes para qué? Para que no te duela cuando la lees. Pero si tú la lees y pones delante de tu corazón, te va a doler y te va a sanar. ¿Por qué? Porque todo eso suaviza en la palabra de Dios. Te van a decir, en Santiago, Miguel Ángel Cornejo, en su libro, acuérdate que en Santiago dice que la lengua es como un timón que gobierna los barcos, y para que tengas cuidado. Y son consejos, que es bueno, pero te suavizan, te llevan a un punto donde tú mismo sabes que, qué rico esto que escribió ese señor, la Biblia. Sí, cierto, sí dice. Oye, pero mira, horas en esto y esto, nomás la referencia, nomás para saber que sí es cierto lo que escribió. Por eso les digo, no dejen que se suavicen las cosas. Si no duele, no hay ganancia. Amén. Si usted lee la Biblia y le duele, denle gloria a Dios. Amén. Si usted en su trabajo tiene una persona que le hace la vida difícil, denle gloria a Dios. Amén. Si usted en su casa tiene una persona que lo hace ver su suerte, denle gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Yo una vez platicando con una persona, y también lo tomé para mí, dijo esa persona que su familia no había cambiado porque él no había logrado cambiar algunas cosas. Cuando yo estaba en Cristo caminando y mi esposa no cambiaba, me preguntaron que por qué mi esposa no era cristiana. Me acordé de esa frase y le dije, ¿sabes por qué no ha sido cristiana? Porque yo no he cambiado lo suficiente para que ella vea a Cristo. Amén. Y si en mi trabajo, yo no digo que van a venir millares,
Yo no digo que van a venir los miles. No, usted no espere que, simplemente espere que usted sí sea limpio. Y a través de su limpieza van a ser bendecidos muchos. ¿Sí? A lo mejor no lo va a ver aquí en la iglesia, pero donde usted le pidan consejo, usted va a hablarlo con sanidad, Amén. con libertad. ¿Sí? Cuando usted llegue y le digan, oye, en tu iglesia, los hermanos, ¿qué puedo decir para no lastimarlo? En tu iglesia los hermanos oran. Y usted diga, tengo la seguridad de que el hermano tal, si impone las manos, va a haber algo. De que la hermana tal está orando por alguien. ¿Sí me entiende? Lo que, híjole, pues, porque se ve que cuando oran la persona cambia, dice mucho, la jiribilla que usa la gente para sacar, así como que, escarbar en el corazón de la persona. Y dicen, no, pues, te voy a ser sincero, yo creo que de los 100 que somos, como 90 oran, no oran. Usted ya dañó. Usted ya hizo algo. Simplemente, si usted le preguntan, no digo esa pregunta, ¿verdad? Hay otras. Usted diga, creemos de tal manera que si no se hace, se habla y se empieza a practicar. ¿Y sabe qué? Esa es una sinergia. Cuando usted empieza a creer en Cristo y empieza a creer que esta palabra trae bendición a su vida, sí, esta palabra empieza a ser leída en su casa. Y aparte empieza a ser leída en la casa de los demás, porque lo empiezan a ver. Y usted no se detenga porque no lo hizo el otro, usted siga. Y cuando menos piense, el otro se va a sentar y va a empezar a leer con usted. Miren, hermanos, yo había dejado de leer la palabra de Dios tiempo atrás. Se empezó a predicar aquí de que hemos leído, de que estamos leyendo, y yo un día de eso estaba allá atrás y dije, qué vergüenza que mi vida no sea como la de mis hermanos. Yo pude haber dicho como Caín, lo mato, Abel, ¿sí? Pero dije, no, qué vergüenza, yo quiero que mi vida sea diferente. Y empecé a platicarlo con mi esposa. Oye, ¿sabes qué? Deberíamos de esto, deberíamos de aquello. Hermanos, tenemos buen tiempo que no se deja de leer la Biblia en la casa. Diario, hermanos, 3, 4 capítulos. Diario, mis hijas, y me dicen, les digo, no traten de entender, grábenselo primero vamos a leer, primero vayan conociendo, ahora sí que abran el plano, vean el terreno, vean cómo está, vean cómo es, y luego más adelante, ahora sí, las preguntas, poco a poquito. Si usted en su casa no recibe eso, déjeme decirle que está en peligro, déjeme decirle que su corazón está envenenado. Y al momento que está envenenado su corazón, su mente va a empezar a recibir por todos lados que no es la palabra de Dios. Y eso lo va a hacer hablar. Y no espere hablar cosas buenas. Cierto. No espere no murmurar de su hermano. No espere no hablar cosas malas de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de quien sea afuera. Cierto. Porque su mismo corazón no tiene palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, ya para ir terminando. ¿Dónde me quedé? 13. El 15 ya. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, ¿sí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Hagas un examen, nada más. Yo me lo estoy haciendo. No les voy a decir que reprobé, pero se ve. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabe qué me gozo? Que ya no preparé un tema. Simplemente estamos leyendo la Biblia. Amén. Imagínese usted en su casa que haga eso con sus hijos. Un capítulo, con su esposo, con su esposa. Un capítulo y vaya leyéndolo, un versículo y trate de explicarlo. Llega un debate. Le aseguro que con un capítulo, hermano, se va a alimentar como nunca. Es cierto, amén.
¿Y sabe qué? Su corazón va a empezar a cambiar. Sí. Su mente va a empezar a cambiar. Su caminar va a empezar a cambiar. Sus decisiones van a ser diferentes. ¿Sí? Ya no va a vivir de nostalgias. El cristiano de la denominación vive de nostalgias. Pásenme, hermanos, si gustan. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Oh, Dios me sacó de las drogas. 10 años diciendo que Dios nos sacó de las drogas. Vive de recuerdos, de nostalgias. Pero nunca dice, ayer me tocó orar por una persona y esa persona ni siquiera quería sanar, simplemente quería escuchar palabra de vida. Y se levantó y dijo, gracias, porque estaba queriendo en mi corazón escuchar algo de vida, algo que Dios me diera. ¿Sabe por qué? Cuando uno se encierra muchas veces en su postura, en su conducta, en su yo y su yo y su yo y su yo, no hay crecimiento. Y nos engañamos a nosotros mismos en nuestra conciencia, pensando que estamos en la iglesia, como lo otro lo decía el predicador, hermano Willy, estamos en la iglesia y eso es bueno, todo eso es perfecto. Venir a la iglesia, usted venga a la iglesia, no deje de venir. Usted tiene un motivo para ser mejor y ese es a través de venir a la iglesia. Tiene una escuela, esa es la iglesia. ¿Sí? Nos encerramos en el yo, en el que yo sé más que el otro, yo sé más que aquel, pero ya lo dice aquí la palabra. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Si no tengo paz, si no soy amable, entonces no es sabiduría de lo alto. Así de sencillo. Ahora, si no es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no es sabiduría de lo alto. Si yo lo estoy diciendo, hermanos, créanme que también a mí me está pegando. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de denominación, hablamos mucho de misterios, hablamos mucho de cosas de afuera, pero las cosas que van a hacer que crezcas, muchas veces las omitimos. ¿Saben qué es lo que hace crecer un árbol? Sí, los que les gusta sembrar plantas, ¿saben qué les gusta lo que hace crecer una planta? Sol, hermano. Remover la tierra, hermano. Remover la tierrita y echarle agüita y sol. Eso es lo único. Usted va a tener una planta con mucho sol y con mucha agua y la tierra aplastada, sus raíces se van a comprimir. No va a haber desarrollo. Usted le remueve la tierra pero no le da el sol, su planta se va a quedar chaparrita. Usted pone una planta que le remueve la tierra y le da el sol y no le da agua, la va a secar. Son 3 cositas nada más. Amén. Fíjese, la primera, esto es el sol. Sí, amén. Sí, la oración es el agua. Amén. Y remover la tierra es usted. Deje de pensar en usted. Deje de vivir para usted. Sí. Amén. Trate de ser Cristo ya. Hermanos, cada vez es más fuerte el llamamiento del cielo. Cada vez la gente quiere escuchar. Dice una parte en la Biblia que dice que se amontonarán para escuchar la sana doctrina. ¿Sí? A lo mejor no son los miles, pero los que sí quieren sana doctrina van a estar buscando. ¿Usted tiene sana doctrina? Sí. Si refrena su boca, si refrena su lengua. Si no, es fácil. Ningún hombre la puede refrenar. ¿Saben por qué? Porque se refrena de adentro. Y eso solamente lo hace Dios. Si yo no puedo frenar, si no puedo hacer las cosas diferentes, es porque no he dejado que Dios trabaje en mi vida. Si no puedo obtener cosas diferentes, es porque no he dejado que Dios cambie mi vida. Y no voy a perder mi postura, no voy a perder mi cordura. Alguien que te enseña, es más, alguien que te dice, así de sencillo, fíjese nomás, que la vecina llegara a mi casa y le dijera a mi esposa que yo estoy loco, y mi esposa le dijera, sí, ya me tiene harta. Fíjese, ni siquiera la vecina dijo algo malo,
Ella dijo que estaba loco. Si mi esposa va con revelación, va a decir está loco por Cristo. Pero si no, si traigo su corazón, va a decir no, que loco es poco. ¿Sí? Así es entre cristianos. El diablo ni siquiera hace los comentarios. El diablo tira la piedrita para que haga ruido. El diablo, de repente estamos sentados así, el diablo llega y tira una piedrita y yo volteo y empiezo a echarle la mano. Así, espiritualmente vean así. Su hermano es igual que usted, quiere lo mismo que usted, desea lo mismo que usted, está buscando la perfección, quiere llegar a la vida eterna, busca la bendición de Dios, busca la bendición de usted. El que está a su lado está esperando que usted, hermanos, esté a un lado y lo socorra en cualquier momento. Pero ¿qué hago yo? Cuando se me acerca, no. Estoy muy ocupado, hermano. Estoy muy ocupado con mi persona. ¿Usted cree que los de la denominación son peor que uno? Si estamos casi en la par, viviendo igual, decimos que la denominación, decimos que la iglesia aquella y que la iglesia esta, y nosotros mismos no refrenamos nuestra boca. Ahora, yo no les traje esto por mi experiencia personal. Créame que no pude preparar un tema. Y siempre que venía a mi mente, habla de sus conductas. Háblales de su conducta. Háblales de lo que les hace falta. Remuevan la tierra. Remueve la tierra. Hay que crecer, hay que salir. Eso hace daño. Que lo quiten de sus vidas. Que a lo mejor no lo siento todavía. Me pongo a orar hasta que Dios haga algo en mi vida. ¿Cómo voy a hacer que mi esposa sea perfecta si yo mismo la entierro? ¿Cómo voy a hacer que mis hijos, mis hijas sean perfectas si yo mismo los entierro? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay un privilegio muy grande. Ahorita está aquí Jesucristo. Y el día de mañana, si me muero, no sé, no tengo ese problema por morir o no morir. Pero que el día de mañana no se quede una huella negativa de mi persona, sino que vean mis hijas, vean mis hermanos, vean estos jóvenes que sí logré refrenar mi lengua, que sí logré ser amable, que sí logré mostrar misericordia. Tan solo con 1 o 2 que lo vean. Yo creo que esos 2 van a hacer la diferencia. Póngase de pie. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no estoy hablando de las personas del mundo, estoy hablando de las cosas del mundo. Los chismes, el hablar mal. Hermanos, créanme que Dios está pegando bien, ¿no? Está removiendo, y eso es bueno. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, más que una exhortación, Señor, más que un regaño, queremos que estas palabras, Señor, nos traigan, Señor Jesucristo, un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra persona, y que entendamos que es refrenada la perfección en nuestra vida si no podemos dominar nuestra lengua, que es frenada tu venida, Señor, si no está restaurado nuestro corazón. Oh bendito Señor Jesucristo, dice tu palabra que el cielo te retiene hasta la restauración de todas las cosas.
Si en un tiempo esta lengua fue creada para dar bendición y no maldición, restáurala, Señor. Si en un tiempo esta lengua fue creada para vocear tu palabra y no mentira, restáurala, Señor. Si en un tiempo, Señor Jesucristo, esta lengua fue diseñada, Padre, para traer aliento, para traer sanidad, para traer palabras, buenas nuevas de salvación, restáurala, Señor Jesucristo, y que no siga dañando y matando. Oh, bendito Dios. Qué bonito es ver los niños cuando empiezan a hablar y empiezan a decir sus palabras, una sola palabra, y abarcan, quiere decir mucho. Oh, pero qué triste es cuando nosotros como adultos con una sola palabra queremos decir mucho, pero es para mal. Con un simple gesto, con un simple movimiento, encendemos un fuego, matamos gente, matamos influencias. Gracias porque estamos rodeados de gente que nos está señalando y nos está haciendo ver en qué necesitamos perfeccionarnos. Gracias, bendito Señor Jesucristo, porque es tu palabra la que nos habla, es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que nos corta, es tu palabra la que nos guía, Señor. Gracias porque no se necesita elocuencia, no se necesita una teología, una licenciatura, simplemente leer tu palabra para poder entender que necesitamos cada vez más de ti, Señor. El tiempo es malo, las modas, los medios de comunicación, las redes sociales nos enredan, nos llenan de suavidad, nos llenan de un evangelio ficticio. Hasta de nuestros propios medios nos mofamos de ti, Señor. Caemos en el juego, caemos como viles incrédulos. Padre, perdónanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a pararnos por ti, Señor, a pararnos por lo que creemos en ti, por lo que creemos que tú hiciste y has hecho, Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener ese control, Señor, y que cada vez que venga algo en nuestra vida, ya sea la verdad, podamos decirla de una manera perfecta, Señor, de la manera más perfecta como tú lo hubieras hecho, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Dios, porque Cristo está sonriendo por mi labio y mi rostro y en mi corazón hacia ti, mucho más que ayer. Cuando estoy llorando es porque Cristo está velando aquel dolor que siempre aparece cuando siento que